Te voy a contar algo que es medianamente personal, pero lo cuento por acá porque, bueno, me parece que a veces tenemos que hablar de los negocios y las ventas y todo esto, pero también desde un punto de vista un poco diferente, hablando un poquito de quiénes somos como seres humanos y de las cosas que nos pasan. Conectarnos un poquito desde, pues sí, desde quiénes somos como personas, ¿no? Y fíjate en esto, porque te lo cuento no para victimizarme, ni mucho menos. No me gusta mucho ese ángulo de platicar las cosas, sino que esto que te voy a platicar es para ponerte en contexto. Pero cuando yo estudié en la universidad, yo estudié una licenciatura llamada Gestión Cultural. Antes de eso estaba estudiando música y luego me pasé a una carrera llamada Gestión Cultural, ¿no? Entonces tenía como unos 19, 20 años cuando entré a la carrera que sí terminé. Y cuando pasó eso, en mi familia comenzaron a haber problemas de dinero, ¿no? O sea, ya se veían venir, pero ahí fue cuando verdaderamente explotó como el tema del dinero. Eh, bueno, en mi familia nunca habíamos tenido problemas de dinero, ¿no? Hasta ese momento, porque mi papá comenzó a tener un poco de consecuencias de no cuidarse de algunas enfermedades que tenía. Y bueno, el dinero se empezó a ir hacia el cuidado de sus enfermedades, ¿no? Algo que no previó de alguna manera o que no previmos como familia o como haya sido, ¿no? Así que cuando yo entré a esta segunda carrera, tuve que darme de baja desde el segundo semestre. O sea, yo entré primer semestre y terminando segundo semestre, oye, pues ya no podemos pagarlo, ¿no? Así que me puse a trabajar y desde ahí comencé con un ciclo donde pues a veces se podía pagar, luego no se podía, luego tenía que volver a trabajar. Luego vendí cosas para poder pagarme la universidad. Estuve durante un tiempo que me daba de alta un semestre y luego trabajaba otro para pagarme el semestre pasado. O a veces para no perder la beca que tenía, solamente daba de alta una materia y bueno, así me la fui llevando, ¿no? Como para poder ir terminando la carrera. Y durante este tiempo trabajé principalmente en cafeterías. Tuve un par o dos o tres trabajos en diferentes cafés. Porque pues mi primer trabajo fue en un café, me hice barista y finalmente eso me permitía trabajar en otras, ¿no? Y más adelante trabajé en una empresa de venta de trajes a la medida, ¿no? Ahí aprendí muchísimo sobre ventas, pero bueno, esa es otra historia, ¿no? Ahora mismo no viene al caso. El tema de todo esto es que aunque toda esta etapa fue dura, ¿no? Fue muy formativa para mí. Me enseñó pues el verdadero significado de la resiliencia, ¿no? O de alguna manera de la supervivencia. O sea que me hizo darme cuenta, ya ahora viéndolo de lejos, obviamente fue algo que no pude capitalizar intelectual ni emocionalmente en ese momento. En ese momento para mí fue muy complejo, pero ahora lo veo de lejos y veo como tanto su valor como sus consecuencias, como todo. Me hizo darme cuenta de que tengo la capacidad de sortear obstáculos, ¿no? Y que tampoco me pasa nada si en un momento de mi vida me quedo como un poquito corto de dinero. Creo que esa lección, que es la que más me interesa traerme aquí al podcast, porque estamos hablando de negocios y estamos hablando de dinero y estamos hablando de marketing, este tema de tampoco me pasa nada si en un momento de mi vida me quedo corto de dinero, me hizo cambiar completamente mi chip de cómo me empecé a accionar en el futuro respecto del dinero, ¿no? Del reparo que puedo tener con el tema del dinero. Y lo que pasó es que le perdí miedo a esa situación, ¿no? A la situación de quedarme sin dinero. Mira, te decía que durante mi vida yo tuve todo, la verdad. O sea, por eso te decía que no es como para victimizarme, porque yo la realidad es que durante la preparatoria mi papá me dio mucho dinero, ¿no? O sea, me daba dinero para mis gastos. Fui de los primeros en mi grupo de amigos en tener carro. Siempre tuve un buen celular, ¿sabes? O sea, como que nunca hubo problemas de eso. Simplemente que pues todo eso desapareció con el tiempo. Por todo esto que ya te platiqué y pues me puse a trabajar para que volviera a aparecer, ¿no? Ya con el tiempo, ¿no? Pues durante la carrera trabajaba para pagarme la carrera y para irme de fiesta y tener como ahí un dinero para mis cosas, ¿no? Con todo esto, yo no te quiero decir que tengas que pasar por una etapa crítica para cambiar tu mentalidad, ni mucho menos.
Pero yo creo que sí es muy importante que de repente sorteemos este cambio mental sin pasar por esto, ¿no? De hecho, creo que esa sería la forma maravillosa de hacerlo, ¿no? No tener que pasar por una situación así para cambiar un poquito nuestra mentalidad respecto del miedo que le podemos tener a perder dinero. Y este cambio mental que yo creo que tenemos que tener, o que es muy importante, o que nos ayuda mucho en los negocios, porque, bueno, de tener que, tampoco es que sea así, no es una obligación, pero que yo he visto cómo ha mejorado mucho mi relación con el dinero, es que no podemos tenerle miedo a no tener recursos, ¿no? A quedarnos sin dinero, al fracaso. Sobre todo entender el no tener dinero como fracaso. Creo que tenemos que hacer algo en nuestra forma de verlo para dejarlo atrás. Y no podemos tenerle miedo a esto, porque si le tenemos miedo a esto, a quedarnos sin dinero, no podemos accionarnos en serio. O sea, no podemos tomar decisiones arriesgadas y decisiones importantes en nuestros negocios, en nuestra marca personal, en todo lo que hacemos. Lo vamos a estar haciendo desde el miedo, ¿no? Y en los negocios, la verdad, el liderazgo, o sea, el llevar el negocio y hacer que crezca, requiere tomar muchas decisiones muy arriesgadas y requiere sí o sí perder dinero, y requiere equivocarte, y requiere fracasar, y requiere pasar por etapas en donde te va a ir muy bien y etapas en donde te va a ir muy mal. Y necesitamos tener una mentalidad en donde el pasar por una etapa buena o una etapa mala no nos va a segmentar, digamos, de alguna manera nuestra confianza en seguir haciéndolo, ¿no? Esa es una parte bien importante del emprendimiento y de tener una marca o de tener un negocio. Cuando uno le tiene miedo al fracaso, yo pienso que va como con tiento, ¿no? O sea, como que va despacito, va con precaución. O simplemente pues termina por no hacer nada, ¿no? O sea, de que básicamente estancarte. Que digo, pues es válido, ¿no? Al final cada quien decide cómo quiere vivir su vida, pero si estás pensando como en generar algo que te dé una buena calidad de vida, que te dé dinero, que te dé satisfacción personal, creo que tienes que darle la vuelta a este pensamiento, ¿no? Al final del día, tenerle miedo a quedarte sin dinero y fíjate qué fuerte es esto, porque es una reflexión que yo tuve, creo que ya mucho más grande que cuando estaba en la universidad, pero entender esta relación de que tenerle miedo a quedarte sin dinero es no tenerte confianza a ti para resolver cuando eso suceda. No cuando esa pueda suceder, cuando eso suceda, porque es algo que a casi la mayoría de las personas nos va a pasar. Cada persona tiene su percepción de lo que es quedarse sin dinero. Evidentemente hay muchas situaciones, hay gente más privilegiada, hay gente menos privilegiada, pero creo que la mayoría de las personas, o si no es que el 100% de las personas, vamos a estar en algún momento en una situación en la que sentimos que el tema económico está más bajo de lo que estamos acostumbrados, o más alto en otras situaciones, ¿no? Y debemos de tener la confianza en que podemos sortear ese tipo de situaciones. Es decir, de que si ahorita no hay dinero, nosotros podemos trabajar y podemos hacer cosas y podemos accionarnos para que esa situación cambie. Creo que esa confianza o esa autoconfianza que te va dando el paso del tiempo y el haber pasado por esta situación más de una vez, o sentirte por lo menos capaz de hacerlo, es algo súper importante, ¿no? O sea, y para mí ese es un tipo de resiliencia, ¿no? O sea, la resiliencia, que es esta capacidad como de salir adelante independientemente de las circunstancias que tengas en tu vida, que se ve de muchas maneras, ¿no? La resiliencia puede ser emocional, puede ser de muchos tipos. Ahora aquí estamos hablando de una muy tangible que tiene que ver con el tema económico, digamos como la resiliencia en un negocio, que tiene que ver con esto que te estoy platicando, ¿no? Con si en algún momento hay flacas vacas, hoy nomás vacas flacas, si en algún momento estamos en esa situación, pues lo que tenemos que hacer es pues salir adelante, ¿no? Salir, accionarnos, empezar a vender, empezar a trabajar, y mientras tú te sepas capaz de poder pasar por eso, no te va a dar miedo quedarte sin dinero. Y paradójicamente,
cuando uno se acciona sin miedo desde las empresas o desde los emprendimientos, genera más dinero. Y eso es algo bien interesante de observar. Yo lo he visto en muchos de mis colegas que se dedican a muchísimos temas de emprendimiento, de negocios, gente súper exitosa que tengo a mi alrededor, que yo veo cómo arriesgan, pero al final del día terminan en algunas de sus apuestas, terminan por ganar más y hacer más y generar más. Y en algunas, por supuesto, como todos, pues terminan perdiendo, ¿no? O sea, también hay que entender eso. A veces ganamos, a veces perdemos, pero nosotros no podemos adquirirle miedo al riesgo simplemente porque en alguna ocasión no nos fue bien como con lo que hicimos. Tenemos que aprender a seguir, ¿no? Ahora mismo yo pienso, por ejemplo, que no sé, si mi agencia dejara de vender de un día para otro, si se saliera toda la gente de mi membresía, pues lo que yo haría sería volver a comenzar, ¿no? O sea, las veces que sean necesarias, como ya lo he hecho decenas de veces cuando he perdido clientes en mi agencia, cuando he tenido bajas de clientes en mi membresía, cuando han pasado todo tipo de circunstancias en mi vida, más atrás cuando perdí trabajos, ¿no? Cuando estaba más joven, cuando pasó esta situación con mi papá, en donde de repente ya no hubo dinero y hubo que ver cómo se resolvía, pues siempre se vuelve a comenzar, ¿no? Y volver a comenzar es de lo más formativo que te puede suceder sin importar tu edad, tu situación ni tu forma de ver el mundo. Es algo muy curioso de ver, ¿no? Porque entre más te acciones, más veces vas a tener que volver a enfrentar este tema de volver a comenzar, y entre más veces lo enfrentas, mejor te vuelves en este caso, pues para los negocios, para la vida, para resolver, para ganar dinero, ¿no? Porque aprendes al final del día, ¿no? O sea, si además de volver a comenzar te vuelves una persona observadora de tus propias decisiones y de las propias circunstancias de por qué algunas cosas han funcionado y otras no, creo que te vuelves muy bueno para el juego del negocio, para el juego del dinero, para el juego del emprendimiento, ¿no? Cuando pierdas el miedo a fracasar, o cuando perdamos el miedo a fracasar y no tener nada, es cuando verdaderamente yo creo que nos podemos accionar desde la libertad y desde nuestra como verdadera intuición, ¿no? Pero los negocios no se pueden escalar desde el miedo, ¿no? Creo que ese es el meollo de todo esto que estoy platicando. Desde el miedo se quedan a medias. No digo que no ganes dinero, o sea, pues hay negocios que ganan dinero, que son como muy conservadores en sus acciones, pero pues el potencial de lo que tienen en sus manos va a estar o está coartado por la propia mentalidad de quienes dirigen esas empresas. Y a lo mejor aquí quisiera hacer una pequeña aclaración, porque yo no estoy diciendo que vayamos a no tener miedo. El miedo es una respuesta como natural de la mente, sino que me parece que a pesar del miedo tenemos que ser capaces de actuar. O tenemos que tener, creo que todo tiene que ver con este tema de la confianza en nosotros mismos, ¿no? Podemos tener miedo, pero al mismo tiempo tenemos que tener confianza. Son como dos cosas que están sucediendo paralelamente en nuestro interior. Tengo miedo, pero tengo confianza en que si esto sale mal, es decir, yo deseo que esto salga bien, pero si esto sale mal, yo tengo la confianza en que yo me voy a poder reponer y yo voy a poder salir adelante y yo voy a estar bien, pase lo que pase. Creo que ese es como el mensaje central de todo esto. Y bueno, eso es todo por el episodio de hoy. Tenía muchas ganas de platicar de esto, de platicarte un poquito de cómo ha sido una etapa importante y formativa de mi vida, con todo esto que te platiqué al inicio. Me gusta que me puedas conocer un poquito más. Estoy seguro que tú también tendrás tus propias historias de vida y tus propias cosas que te han pasado. Te recuerdo que tengo una newsletter en la que mando un correo todos los días. Te puedes dar de alta en toropatrón.com. Escribo sobre copywriting, sobre storytelling, sobre estrategia de comunicación para marcas. Trato de venderte algo todos los días. Así que si eso te molesta, pues definitivamente no deberías darte de alta. Al mismo tiempo de venderte, pues platico, ¿no? Un poquito de estos temas que estoy platicando también acá por el podcast. Y espero que si te genera deseo, te des de alta. Y bueno, eso sería todo. Nos vemos en el próximo episodio. Chao.